Hola, ¿qué tal están? Hablando del egoísmo. Realmente el egoísmo es una actitud humana que es entendible hasta cierto punto porque en efecto todos necesitamos sobrevivir, vivir bien, ser felices o intentarlo al menos de la mejor forma posible, pero eso también hay que decir que no puede llevar a un excesivo egoísmo, algo que es muy frecuente en la sociedad actual. Y en ese sentido, por supuesto, hay distintos pensadores, escritores, científicos que han hablado sobre esta cuestión del egoísmo, entre ellos, por ejemplo, Voltaire, Montaigne y otros muchos, pero realmente estamos creando una sociedad cada vez más individualista, más egoísta, y esto ya existe desde hace bastantes décadas en el mundo actual, y era algo también habitual en el mundo antiguo. Estamos hablando de la Grecia clásica, en la Roma antigua, por supuesto también en la Edad Media y en los siglos pues, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etc. En ese sentido, pues esto habría que cambiarlo, pero es muy difícil porque pues mucha gente quiere ser egoísta y lo es simplemente, y piensan que encima lo están haciendo bien. Un cierto nivel de egoísmo está bien, pero cuando hay demasiado egocentrismo, excesivo egoísmo, eso está mal porque perjudica a los demás. Por lo tanto, pues esto hay que decirlo claramente. Luego también pues hay pues, montones de frases sobre esta cuestión del egoísmo. Voy a comentar algunas de ellas, seleccionadas por mí, para dar más claridad al asunto. Por ejemplo, una frase dice: la gente confunde vivir como uno desea con exigir a los demás que vivan como uno quiere. No, cada uno tiene su propio camino en la vida, su propia forma de entender la vida, de vivir la vida, y eso hay que respetarlo, no se puede criticar negativamente. Lo que pasa, ¿qué sucede? Que mucha gente critica sin saber lo que critica ni por qué lo critica, porque tienen falsas ideas, prejuicios acerca de los demás, y esto es, por desgracia, muy común y muy habitual. Por otra parte, también es verdad que un cierto nivel de egoísmo es bueno, es positivo. No es egoísmo, por ejemplo, amarse a uno mismo, cuidarse a sí mismo y hacer de tu felicidad una prioridad. A veces es necesario, diría que siempre es necesario. Pero hasta un cierto límite. El problema es cuando la gente no conserva ningún límite y es un egocentrismo absoluto lo que predomina. En ese sentido, pues efectivamente hay una serie de valores humanos que están presentes en todos, en mayor o menor medida, y por ejemplo esta frase lo resume perfectamente. Dice: todos estamos hechos básicamente de la misma materia, la generosidad y el egoísmo, la bondad y la codicia. Efectivamente, el problema es que lo que tiene que predominar es la bondad y la generosidad y no la codicia por el dinero y el egoísmo, algo que es muy frecuente actualmente en pleno siglo XXI, al igual que en el siglo anterior, en el siglo XX. Y luego hay otra frase que es, bueno, entendible perfectamente, pero que es de dominio común, que el dinero, dice, no lleva más que al egoísmo y conduce irremediablemente al abuso. Efectivamente, una de las grandes fuentes del excesivo egoísmo, para denominarlo de una manera rotunda y clara, es que conduce al abuso de los demás, al querer aprovecharse de los demás. Y eso es muy frecuente en todas las sociedades y a través de todos los tiempos. Y ese es uno de los grandes problemas del mundo actual y de las otras anteriores épocas históricas. Eso ha llevado a guerras, a conflictos de todo tipo, actitudes racistas, actitudes xenófobas, etcétera, etcétera. Y sobre todo a la violencia. El egoísmo produce violencia, produce agresividad, y eso también es algo negativo. Por lo tanto, pues esto habría que tenerlo siempre presente en la mente. Eh, Podemos decir que también hay otra frase muy interesante que dice: es inútil ser egoísta, ya que cada uno de nosotros vive en interdependencia con todo el mundo y con todas las cosas. En efecto, no hay que tenerle miedo a la vida, hay que vivir sin miedo, porque al final, suceda lo que suceda, siempre hay posibilidades de solución a los problemas que pueden ocurrir. Quedarse en el paro, pues tener problemas de todo tipo, siempre hay soluciones, hay remedios, hay alternativas. Lo que no puede ser es que todos pensemos que la vida tiene que ser un camino de rosas sin ningún problema, porque para eso habría que estar muerto. Estando muerto ya no hay ningún problema y es todo una maravilla. Pero mientras esté vivo puede haber mayores o menores problemas, más cantidad de problemas o menos cantidad de problemas, pero eso es algo absolutamente inevitable. Está claro que hay que intentar reducir los problemas al máximo, que haya menos problemas, pero eso no puede ser a costa de hipotecar la propia vida, la propia felicidad. Porque claro, si nos conformamos con lo mínimo para no tener problemas, pues entonces no vivimos tampoco. Por lo tanto, diríamos que hay que tener una cierta confianza en la vida,
en la realidad, en que podemos salir con nuestra fuerza adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y eso es una buena actitud de vida, porque también hay que pensar que no somos eternos, que somos seres finitos, que tenemos una esperanza promedio de vida de unos 83 años aproximadamente, en función de si se es hombre o mujer, puede variar un poco ese promedio de esperanza de vida, y que muy poca gente pasa de los 90 años, o llega a los 90 años, o llega a vivir 95 o 100 años. Esa es la realidad. Tenemos una vida bastante corta, o muy corta, diría yo, aunque parezca larguísima. Lo que sucede es que mucha gente no piensa en la muerte y solo piensa que van a vivir eternamente, pero eso es falso. Totalmente falso. En ese sentido, el ser egoísta es algo contraproducente, porque no solamente para los demás, sino para la propia persona que es excesivamente egoísta, porque no está viviendo en la medida de todas sus posibilidades. Podría vivir mucho mejor, pero por miedo a la vida y por miedo a las situaciones, pues se limita a una vida más reducida, que por supuesto es la que él quiere vivir, eso lo respeto y lo entiendo, pero que no es la mejor opción a tomar. En ese sentido, lógicamente el mundo está lleno de problemas, pero es que si no, no sería mundo, y si no, no sería vida. La vida es constitutivamente problema, ya lo decía, por ejemplo, el gran filósofo Ortega y Gasset. Y eso, pues mucha gente parece que no lo quiere entender, pero esa es la realidad, aunque no lo quiera entender así. Por eso también hay que decir que escritores como Jane Austen, por ejemplo, dice: he sido un ser egoísta toda mi vida, no en teoría, pero sí en la práctica. Claro, o sea que está un poco arrepintiéndose de ser, pues, demasiado egoísta en la práctica, porque no habría que serlo tampoco. Un gran autor teatral de la antigüedad griega, como era Sófocles, decía: siempre se repite la misma historia, cada individuo no piensa más que en sí mismo. Está bien pensar en uno mismo, pero no a costa de los demás, a costa de perjudicar a los demás, cosa que es, por otra parte, muy frecuente, desgraciadamente. Otro gran historiador, bueno, el anterior era un autor teatral, pero ahora un gran historiador, Romano dice: solo sentimos los males públicos cuando afectan a nuestros intereses particulares. Efectivamente, la gente se desinteresa de conflictos armados que están muy lejos de donde vive, solamente le importa lo que sucede prácticamente al lado de donde él vive, y eso, pues, bueno, no es la mejor actitud posible, por supuesto, porque estamos en un mundo globalizado y todos dependemos unos de otros. Lo que sucede es que los que están muy alejados, pues parece como si no existieran. No es verdad, pero eso es lo que mucha gente valora y contempla. Esa es la situación del mundo. Un gran escritor como Paulo Coelho dice: no podemos juzgar la vida de otros, ya que cada persona conoce su propio dolor. Una cosa es sentir que estás en el camino correcto, y otra muy diferente es pensar que el tuyo es el único camino. Efectivamente, estoy de acuerdo sobre todo con la última parte de este párrafo, que hay infinidad de caminos de vida diferentes, los propios de cada persona, y que efectivamente esa es la realidad. No estoy tan de acuerdo con la primera parte del párrafo, cuando dice que no podemos juzgar la vida de otros, porque cada persona conoce su propio dolor. El problema es que hay situaciones muy evidentes, que son incluso observables, de gente que está pasando hambre, está muriéndose de hambre, y lógicamente esa gente que está muriéndose de hambre, diríamos, puede juzgar muy críticamente a la sociedad que no le está ayudando a poder sobrevivir, y por lo tanto está plenamente justificado que haga unas críticas durísimas contra una sociedad que permite que la gente se muera de hambre. Eso para mí es indiscutible, pero bueno, en cualquier caso, el espíritu del planteamiento de Paulo Coelho, o la interpretación que se puede hacer de sus palabras, también es válido en ciertos aspectos, pero si nos ponemos muy analíticos, muy críticos, pues veríamos que en realidad habría mucho que valorar más para llegar a decir esta primera frase, de que cada persona conoce su propio dolor, pero también puede conocer el dolor de los demás que están pasando hambre, por ejemplo, y ser también autocrítico y crítico respecto a los demás, indudablemente. Michel de Montaigne, que fue un gran ensayista y un pensador notable del siglo XVI francés, dice en sus ensayos: el provecho de uno es el perjuicio de algún otro. Esto parece como una regla evidente de la vida real. Por lo tanto, existen ricos porque hay pobres, o existen ricos porque hay clase media. Si todos fueran ricos, ni habría clase media ni habría pobres, lógicamente. Entonces, bueno, este tipo de planteamientos es evidente. Yo creo que no merece mucha más discusión ni mucho más análisis, porque se entiende perfectamente. Hay una cantidad de dinero en la sociedad y hay un 1%
de los ricos que poseen prácticamente la mayor parte de los bienes en el mundo. Pues si es un 1%, se dicen que un 5%, un 3%, me da igual que sea el 1%, el 3%, el 5% o el 10%, me da lo mismo. El caso es que hay una minoría, la élite, que posee los medios de poder, el dinero acumulado, frente al resto que tiene que vivir pues, de otra manera, porque no tiene ese poder que da el dinero. Y el dinero es una de las grandes causas del excesivo egoísmo que existe en la vida real. Por tanto, pues yo creo que es algo evidente. También dijo Charles Chaplin en relación con estas cuestiones lo siguiente: cuando empecé a quererme me libré de todo lo que no era bueno para mí, alejé de mí a personas, comidas, objetos, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio lo llamé egoísmo sano, pero ahora sé que es amor propio. En efecto, muy buen párrafo de Charles Chaplin. Así es, hay que intentar apartar de uno las cosas que le hacen daño, que le perjudican, que no le dejan vivir como quiere, que no le hacen feliz, aún también considerando que todos tenemos imperfecciones, defectos, errores y que eso hay que saber disculparlo, hasta un cierto límite, lógicamente, porque eso no es algo ilimitado, y en ese sentido pues me parece muy acertada esta consideración o estas consideraciones que realiza Charles Chaplin en relación con el egoísmo excesivo. Por otra parte, también es verdad que, por ejemplo, Teresa de Calcuta dijo que una de las mayores enfermedades que hay en el mundo es el egoísmo. Efectivamente, estamos hablando de un egoísmo excesivo. El egoísmo normal, propio y necesario para poder vivir adecuadamente, eso está bien. El problema es que mucha gente no conoce la diferencia entre egoísmo excesivo y egoísmo lógico, vamos a decirlo así, y exagera las cosas para asegurar su vida, cuando no se da cuenta de que la vida pues, es muy corta y que no se trata de vivir pues de una manera muy simple, muy sencilla, para evitar riesgos de todo tipo, porque la vida está llena de riesgos, queramos o no. Y si evitas todo tipo de pequeños riesgos, al final vives una vida muy pobre y que podría haber sido una vida mucho más plena, mucho más llena, mucho más rica, y que no lo es por tener miedo a la vida y por ser excesivamente egoísta, precisamente, aunque parezca contradictorio. Esa es la realidad. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.